Buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a esta presentación de las convocatorias y proyectos del Programa Nacional Estratégico PRONACES de Salud. El día de hoy nos acompañan en el Presidium el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud. La doctora María Elena Álvarez Builla Roses, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. El doctor José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General. La doctora María Luisa de la Garza Chávez, directora de Investigación Científica Aplicada del CONACYT. Y la doctora Mariana Cárdenas González, directora de Vinculación y Enlace Nacional e Internacional del CONACYT. Para dar inicio a esta presentación, escuchamos el mensaje de la doctora María Elena Álvarez Builla Roses. Y a todos, me da muchísimo gusto estar aquí, doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un acompañamiento muy cercano a esta construcción del Programa Nacional Estratégico de Salud en conjunto con el doctor Alcocer y también con el doctor Hugo López-Gatell Ramírez y con el doctor José Ignacio Santos Preciado, todos ellos fundamentales para que este Programa Nacional Estratégico se anuncie el día de hoy públicamente. Y por supuesto, para construcción de este programa ha sido fundamental el trabajo de la doctora María Luisa de la Garza y de Mariana Cárdenas, quienes han articulado todas estas capacidades científicas para que hoy podamos anunciar este programa que está constituido por varios proyectos nacionales de investigación y de incidencia que de una manera novedosa y desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de este nuevo régimen se proponen acercar el quehacer de las humanidades, de las ciencias, de las tecnologías y de la innovación a las prioridades nacionales. Estas problemáticas nacionales requieren necesariamente de un acercamiento multidimensional e interdisciplinario y de una articulación no solamente entre los actores, entre aquellos que se dedican al desarrollo científico y tecnológico, sino también con los servidores públicos que están encargados de establecer las nuevas políticas en materia de salud y de llevar a cabo los actos de autoridad que permitan transitar del conocimiento científico, del desarrollo tecnológico y de la innovación a la solución de los grandes problemas, de las grandes temáticas, a la prevención de los grandes problemas de salud en el país. Cuando llegamos al CONACYT nos encontramos con un número tremendamente grande, por ejemplo, de proyectos que habían sido apoyados con recursos multimillonarios en el área de diabetes. Hicimos un análisis de estos proyectos y nos encontramos que el 95% de estos proyectos no habían tenido absolutamente ningún contacto con el sector salud. Y el 5% restante realmente no habían incidido en, como es obvio por los datos, en la prevención y en la atención eficiente de este mal que constituye probablemente uno de los principales males, una de las principales causas de mortalidad en el país. Entonces nos propusimos en conversaciones con el propio secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, quien es también un investigador reconocido, el articular algunos proyectos nacionales de investigación e incidencia que fueran en conjunto articulando una agenda de Estado con prioridades claramente establecidas para asegurar desde el inicio una articulación sustantiva en favor de la comprensión profunda y de la atención de algunas problemáticas urgentes de atender en el área de salud. Invitamos a cientos de investigadores, no solamente en este área de salud, sino en otras áreas en las cuales México requiere de este sustento científico. No podremos tener
políticas públicas de largo aliento, políticas públicas eficaces y eficientes, si no son acompañadas con el quehacer científico y tecnológico y toda la capacidad bien articulada que tenemos en el país y el apoyo a los jóvenes investigadores, quienes tendrán que seguir nutriendo estas capacidades al futuro. Y por ello, antes de continuar y de anunciar los principales proyectos de investigación e incidencia que en conjunto integran este Programa Nacional Estratégico de Salud, quisiera agradecer de manera muy sentida a los cientos de investigadores que han participado activamente y de manera honoraria en estructurar estos proyectos y las convocatorias que están siendo ya puestas a disposición de toda la comunidad de científicos, tecnólogos, científicas, tecnólogas del país. Nos acompañan en la sala un número importante de investigadoras y de investigadores. Mencionaré algunos de ellos. Hay muchas más investigadoras que han participado en estos proyectos y hemos pedido algunas y algunos de ellos que nos acompañen a compartir en un tiempo cortito algunas de las ideas principales que sustentan algunos de los proyectos más importantes de investigación e incidencia en salud que anunciamos el día de hoy. Nos acompañan la doctora Carmen Alaez Berson, Laura Arriola, Lourdes Arriaga Pisano, Gerardo Juárez Avendaño, Héctor Mayani Viveros, Juan Manuel Mejía Arangue, Rosana Pelayo Camacho, Sonia Mayra Pérez Tapia, Michael Schnur, Marta Zapata Tarres, Carlos Federico Arias Ortiz, Rosa María del Ángel, Rosa María Wong, Gustavo Reyes Terán, él creo que no pudo venir, pero ha estado trabajando muy activamente también, Marcela Lizano, Gerardo Susán, José Carlos Crispín Acuña, Laura Bonifaz, Ezequiel Fuentes Panamá, Paula Licona, Mayra Pérez Tapia, Gloria Soldevila, Laura Arriola, Juan Ochoa Chi, Juan Tamayo Orozco, Lorival Posani Postay, Hilda Vázquez López, Melissa Bernat Valle, Tonatiu Ramírez Reivich, creo que él tampoco pudo asistir, Juan López de Silanes Pérez, Alejandro Alagón Cano. Esta es solamente una lista realmente pequeña, probablemente alrededor del 10% de las y los investigadores que se han comprometido durante todos estos meses en trabajar desde su ámbito de experiencia de manera activa, honorífica y generosa en favor de la construcción de estas agendas articuladas con una gran calidad y sobre todo un gran compromiso humano para poder acercar al quehacer científico, humanístico, tecnológico y la capacidad de innovación de este país al servicio público y a atender estas prioridades nacionales en términos de salud. Los proyectos nacionales de investigación e incidencia que están ya listos, que están caminando gracias al esfuerzo de estas y estos investigadores y que están ya aterrizando algunas de las investigaciones importantísimas para atender estas problemáticas prioritarias que implican las primeras causas de mortalidad tanto en los niños y niñas de este país como en los adultos son los siguientes: leucemia linfoblástica aguda en niños, inmunoterapias multidisciplinaria, virología, alimentación y salud integral comunitaria en escuelas de educación pública y en otras instituciones, porque esto es apenas un primer pilotaje para probar este tipo de convocatorias que realmente acerquen la capacidad interdisciplinaria hacia estrategias de prevención y de promoción de un estilo de vida saludable. Ciencia de datos y salud, integración, procesamiento, análisis y visualización de datos de salud en México. Sindemias, prevención, detección y manejo de enfermedades crónicas de alta prevalencia en México y también degenerativas, como son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, entre otras. Venenos y antivenenos. En México tenemos algunos de los expertos más importantes del mundo que tengo el gusto de saludar el día de hoy, el doctor Lorival Posani y el doctor Alejandro Alagón, y sin embargo no tenemos
capacidad de producir estos antivenenos, los mejores del mundo, los que se pueden producir en el país para realmente hacer frente a la demanda de este importante rubro de medicamentos. Salud mental, regulación para la aplicación de la genómica en México en términos preventivos y también terapéuticos, salud reproductiva y materno-infantil, identificación de los riesgos socioeconómicos, ambientales y genéticos para la emergencia de cáncer de mama y de ovario en la población mexicana, con un estudio de piloto inicial en donde ya hay datos avanzados importantes en el estado de Durango, tomado como una referencia de pilotaje para la transferencia de tecnología y aplicación clínica, envejecimiento. Esos son los proyectos. También está en ciernes, un proyecto integral para priorizar la investigación científica que apoye a la detección temprana y a la prevención y al tratamiento integral de diferentes tipos de cáncer en adultos que están ya siendo una causa también muy importante en mortalidad. Quisiera solamente para cerrar mi participación volver a agradecer a todas y todos los investigadores que han participado de manera entusiasta, de manera experta y de manera generosa, honorífica en la integración de las convocatorias y de los proyectos nacionales de investigación e incidencia que en articulación con el sector salud estamos seguras y seguros darán resultados mucho más sustentables, mucho mayor, de una manera mucho más solvente desde el punto de vista epistemológica y de largo plazo a los grandes retos de salud que enfrentamos en el país. Y muchísimas gracias desde luego a el doctor Jorge Alcocer, quien ha acompañado de manera entusiasta y también proactiva esta iniciativa para articular esfuerzos entre el CONACYT y la Secretaría de Salud para poder en conjunto quitar los obstáculos que hasta ahora no han permitido prevenir y resolver algunos de estos retos de salud que tenemos en el país. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todas y a todos por este gran trabajo conjunto y porque estemos aquí el día de hoy pudiendo anunciar estos resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, hará la presentación de la convocatoria Proyectos de Investigación e Incidencia en Ciencia de Datos y Salud, Integración, Procesamiento, Análisis y Visualización de Datos de Salud de México, la doctora Juana Ochoa Chi, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Buenos días a todos. Voy a corregir la presentación. Yo voy a hacer la presentación a la convocatoria Alimentación y Salud Integral Comunitaria en las Escuelas de Educación Pública. Pues quiero agradecer a todos la invitación y presentar este proyecto que se me hace muy importante. Esta convocatoria surge del diálogo de saberes entre maestros y profesionales de la salud de distintas disciplinas, tanto en las ciencias médicas como en las ciencias sociales y artísticas. Está dirigida a comunidades escolares e investigadores que conjuntamente deseen desarrollar un trabajo de investigación e incidencia en 5 ejes prioritarios de salud en las escuelas públicas de nuestro país. Los ejes de salud que comprende el trabajo de investigación e incidencia son alimentación y nutrición, salud integrativa, salud psicosocial, cultura e identidad y propuestas pedagógicas encaminadas a promover la salud integral en los espacios escolares. Algunos datos estadísticos reflejan la magnitud del daño en estas áreas de salud infantil durante las últimas décadas. En el tema de alimentación, las cifras de Ensanud señalan que en promedio el 40% de los niños del país, como todos sabemos, sufren de síndrome metabólico asociado al sobrepeso, lo cual nos coloca en el primer lugar de obesidad infantil
a nivel mundial. Mientras que investigadores del Instituto Nacional de Nutrición también refieren que entre el 25 y el 40% de los niños tienen algún tipo de anemia. En el tema de las enfermedades crónico-degenerativas, en la edad infantil y juvenil, como ya se mencionó, la leucemia y la nefritis, así como la parálisis cerebral, figuran como las principales causas de muerte en los niños y adolescentes, solo por debajo de las alteraciones psicosociales reflejadas en las cifras de mortalidad por accidentes, homicidios, suicidios, constituyendo la principal causa de muerte en niños y jóvenes de 10 a 19 años. Sabemos que estamos ante una emergencia nacional que requiere de un trabajo serio de investigación en la búsqueda de alternativas complejas y diversas, locales y regionales, que enfrenten de manera efectiva y conjunta este panorama desolador de la infancia en nuestro país. Estos 5 ejes prioritarios en la salud infantil han sido definidos no solo con base en la literatura científica y los datos disponibles, sino por el propio quehacer cotidiano referido por las comunidades escolares, por lo que su investigación e incidencia requieren de un trabajo multidisciplinario de carácter integral, colectivo y esencialmente comunitario. Existen actualmente muchos esfuerzos en las comunidades escolares invisibilizados que requieren ser estudiados, fortalecidos y sistematizados. La experiencia acumulada de estas comunidades escolares y la investigación desarrollada por los científicos en estos próximos 5 años serán de gran ayuda para la construcción de una política pública en salud con estrategias integrales y sostenibles muy bien definidas que puedan ser promovidas, enriquecidas y replicadas por las propias comunidades, trascendiendo así su carácter meramente asistencial. Con este esfuerzo colectivo se busca contribuir a la producción de condiciones concretas que nos permitan recuperar y reparar la salud y el bienestar de la infancia de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, invitamos a la doctora Rosana Pelayo Camacho, profesora investigadora del Centro de Investigación Biomédica del Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenos días a todas y a todos. Saludo al señor secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer, a la directora general del CONACYT, doctora Elena Álvarez Bulla, a las autoridades de salud de este presidium y colegas y colaboradores. En representación del equipo que trabaja en este proyecto nacional de leucemia infantil, quiero en primer lugar mostrar el gran entusiasmo con el que refrendamos nuestro compromiso con la ciencia, con la sociedad y con la salud, a través de nuestra participación en esta nueva plataforma de investigación transdisciplinaria, especializada e integral para el conocimiento, la intervención y la incidencia de una enfermedad sistémica devastadora, que puede ser el espejo de muchas más. Las sinergias entrañan efectos muy superiores a la suma de las participaciones individuales. Tristemente, su faceta negativa conduce a escenarios catastróficos, peligrosos e indeseados, como es el caso de la espiral que han formado las crisis humanitarias, la crisis ecológica y ambiental y la crisis de salud en el mundo, especialmente en los países del mundo en desarrollo. 300,000 nuevos casos de cáncer infantil son diagnosticados cada año en el mundo y alrededor de 6,000 en nuestro país.
13.2 millones de años perdidos por muerte o por discapacidad han sido calculados en los países de mediano y bajo ingreso, en donde habitan el 90% de los niños del mundo y se registran el 94% de las muertes tempranas por cáncer infantil. Y aquí está México, pintado de rojo por la desproporcionadamente alta mortalidad temprana de nuestros niños. Cada niño mexicano que no sobrevive al cáncer pierde hasta 75 años de oportunidades. El 50% de los casos son leucemias agudas, que constituye la principal causa de muerte por enfermedad, con al menos 50% de debuts con pronóstico desfavorable. Cambiar su rumbo, entonces, requiere planteamientos nacionales, decisiones colectivas y sinergias de mayor fuerza a las que están iniciando la espiral. Este proyecto, que es iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Salud, reúne a 50 investigadores de clase mundial, expertos y líderes de opinión en epidemiología, toxicología ambiental, oncoinmunología, genómica del cáncer, terapia celular, el traslado de la investigación básica a la aplicación, armonización citométrica y de diagnóstico, células troncales. 20 instituciones nacionales y 9 instituciones internacionales, 10 hospitales de concentración en nuestra región vulnerable de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Un laboratorio clínico de clase mundial, 16 especialistas clínicos, 3 sociedades académicas y una fundación de ayuda a cáncer infantil que serán nuestros observadores y monitores. 4 ejes estructurales y 11 proyectos que operarán simultáneamente a diferentes escalas de interdependencia. Enfoques científicos de última generación, herramientas tecnológicas de vanguardia, van a trabajar en torno al paciente y a la identidad de las leucemias nativas y su potenciación con el entorno ambiental regional. Tendremos un diagnóstico situacional integral en donde descubriremos cuáles son los principales factores micro y macroambientales que inciden en el mal pronóstico de nuestras leucemias, una investigación científica basada en 6 diferentes proyectos de investigación biomédica que incluyen el establecimiento del primer laboratorio de citómica en Latinoamérica, más proyectos dedicados a blancos terapéuticos, a la genómica del cáncer infantil y a la promoción de terapias establecidas con base en células troncales. Proyectos de biotecnología e innovación para la prevención y tratamiento, en donde exploraremos plataformas masivas para entender nuestra leucemia y para ofrecer mejores métodos para saber cuál es la respuesta de nuestros niños mexicanos al tratamiento que estamos dando y, desde luego, educación y armonización entre todos los proyectos y entre las medidas diagnósticas y preventivas en nuestra nación. Nos comprometemos a sugerir métodos de intervención preventiva, predictiva y correctiva y a incidir en cooperación con las acciones de salud para disminuir desenlaces fatales tempranos en los niños mexicanos. Mejorando un caso de leucemia con este nuevo modelo de cooperación científica, habremos iniciado el recorrido al abordaje de muchas otras entidades prioritarias de salud. Muchas gracias por esta oportunidad que se vuelve más relevante que nunca. Gracias. Muchas gracias, doctora. Para presentar el proyecto de inmunoterapias multidisciplinarias nos acompaña el doctor José Carlos Crispín Acuña, profesor investigador del Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Gracias, buenos días. Buenos días a los miembros del presidio y a todos los colegas. Bueno, el objetivo del proyecto de inmunoterapia es generar investigación
alrededor del sistema inmune y entendiendo que la manipulación del sistema inmune puede funcionar como un arma terapéutica. Entonces, tenemos un proyecto que incorpora investigación y desarrollo tecnológico con el fin de poder identificar blancos, identificar moléculas y de dirigirlas hacia su uso en pacientes. En este sentido, y si ustedes piensan en la utilidad clínica de los proyectos que conforman este megaproyecto, se darán cuenta que el mismo sistema inmune es capaz, de acuerdo a si lo inhibimos o si estimulamos su función, de ser útil en diferentes escenarios clínicos, por ejemplo, en autoinmunidad, alergias, trasplantes de un lado o cáncer del otro lado. Entonces, algunos de los proyectos que aquí presento están dirigidos a la identificación de estos mecanismos y al desarrollo de estrategias en donde, no sirve el señalador, pero en donde se identificarán moléculas y procesos susceptibles de ser manipulados, se generarán las estrategias que permitirán la manipulación de estos procesos y se harán los estudios necesarios de desarrollo preclínico que servirán para estandarizar esto y lanzarlo como propuestas terapéuticas que puedan ser recogidas por la industria y por la parte biotecnológica. Y el tercer eje, que se refiere a la variedad de las estrategias, se refiere a que los proyectos permitirán identificar qué estrategia es mejor para modular cada uno de estos procesos, si son moléculas biológicas como anticuerpos terapéuticos o manipulación de la función de células o bien moléculas pequeñas. De tal manera que a lo largo de estos tres ejes el proyecto nacional presente una serie de hallazgos que permitan el desarrollo y la innovación, ¿verdad? Entonces, hablando de los proyectos, tenemos 5 elementos que se han considerado. El primero es la identificación de biomarcadores y blancos terapéuticos. Aquí los proyectos son más de investigación, de descubrimiento, de entender, por ejemplo, cuáles son las alteraciones genéticas y epigenéticas de los cánceres que no se conocen tanto porque no son tan comunes fuera del país y que aquí no los hemos estudiado. ¿Cuál es el desarrollo de tecnología que permita predecir aquellos pacientes que se van a beneficiar de intervenciones terapéuticas costosas, de aquellos que no? Y finalmente, la búsqueda de biomarcadores en algunos tipos de cáncer. Y en segundo lugar, inmunoterapia que potencie la función del sistema inmune, esto en el contexto de cáncer, es decir, que mejore la función que el cáncer ha inhibido con el fin de que el sistema inmune sea un arma terapéutica, o inmunoterapia que reduzca la función del sistema inmune, por ejemplo, en pacientes con trasplante. Finalmente, hay dos ejes, dos elementos que son muy importantes, que es una plataforma para el descubrimiento y el desarrollo de anticuerpos humanizados terapéuticos, ya sea en que se pueden redescubrir en contra de blancos ya conocidos y de blancos nuevos que aparezcan dentro del proyecto. Y finalmente, la generación de un centro en donde se van a formar animales genéticamente modificados que va a servir para toda la parte preclínica de este proyecto y también para otros investigadores del país, evidentemente. En conclusión, el Proyecto Nacional de Inmunoterapia va a promover el desarrollo y la consolidación de colaboraciones entre todas las instituciones que están participando, va a promover el intercambio conceptual y de investigación entre médicos que ven pacientes y científicos que desarrollan investigación, y va a demostrar a la sociedad el poder resolutivo de la ciencia. Va a impulsar la colaboración y el desarrollo de estrategias que permitan ligar y vincular más a la academia con la industria farmacéutica y con la poca industria biotecnológica que hay en el país. Y va también a jalar y a impulsar, digamos, a empujar la modernización de la práctica regulatoria, que también es algo que limita mucho a este tipo de investigación. Finalmente, va a promover directamente el desarrollo de drogas biológicas mexicanas, generar ciencia de vanguardia y, claro, desarrollar recursos humanos altamente calificados. Entonces, los dejo aquí con la lista de algunos de los investigadores, los investigadores principales de los proyectos.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para presentar el proyecto de virología nos acompaña el doctor Carlos Federico Arias Ortiz, profesor investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Bueno, buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias y buenos días también a los miembros del presidio. Yo creo que no me va a costar mucho trabajo convencerlos de que las enfermedades virales han sido históricamente y siguen siendo un problema de salud a nivel mundial y por supuesto también en nuestro país, con una carga de morbilidad y mortalidad muy importante, asociado a virus que están relacionados con problemas como gastroenteritis, enfermedades respiratorias, inmunodeficiencias, hepatitis, enfermedades congénicas, etc. Pero a pesar de esto, o además de esto, mejor dicho, la salud humana se ve cada vez más amenazada por el surgimiento de nuevas enfermedades, o bien de enfermedades que ya conocidas, pero que han ampliado su rango geográfico y que están llegando a lugares donde previamente no ocurrían. Y ejemplo de esto pues son las recientes epidemias que hemos tenido de Zika, de chikungunya, por supuesto de dengue y influenza podríamos mencionar. Uno de los aspectos que quizá es menos evidente, no es tan presente, digamos, en todos, es el impacto que tienen estos problemas desde el punto de vista social y económico. Y aquí les pongo dos ejemplos nada más para ilustrar esta relevancia. La pandemia de influenza en 2009-2010 tuvo un impacto de $27 millones en la industria de la porcicultura y $200 millones al país, que equivalen a aproximadamente el 0.3% del Producto Interno Bruto, debido principalmente a la pérdida de turismo y disminución también en el comercio. En la epidemia de Zika en el 2015-2017, pues costó aproximadamente la mitad de estos recursos. Es claro que entonces que llevar a cabo investigación en virología, tanto básica como translacional, aplicada, es muy importante para México, lo cual considero es un asunto, es materia de seguridad nacional. Por esta razón, el objetivo general de este proyecto es impulsar el desarrollo de la virología en México. Esto con base en la investigación de frontera multi, inter y transdisciplinaria, así como la formación de recursos humanos especializados de alta calidad, al mismo tiempo que se promueve la investigación translacional que ayude, que contribuya a resolver problemas nacionales endémicos y emergentes en estrecha colaboración con los sectores gubernamental, industrial y social. De manera más particular y dentro de las metas generales de este proyecto está la creación de un Centro Nacional de Investigación en Virología que permita alcanzar y facilite los diferentes puntos que se mencionaron en el objetivo general. Esta es una iniciativa que está siendo considerada por la UNAM en colaboración con el CONACYT y con la Secretaría de Salud. Además de esto, es importante para este proyecto caracterizar aspectos básicos de la evolución, biología y patogenia de virus relevantes en nuestro país y también en nuestra región, los cuales incluyen virus gastrointestinales y respiratorios como influenza, por supuesto, virus sincicial respiratorio, rotavirus, norovirus, entre varios otros. También virus transmitidos por artrópodos, particularmente por mosquitos, Zika, chikungunya, dengue y los que se presenten, porque es claro que la tendencia de enfermedades nuevas es muy probablemente irreversible. También dentro de este proyecto está el llevar a cabo una vigilancia molecular
de la distribución o dispersión del virus de la inmunodeficiencia humana para tratar de identificar grupos de distribución y poder tener incidencia en ellos. Al igual que poder seguir el surgimiento de variantes del virus resistentes al tratamiento retroviral actual. Finalmente, también en este proyecto está considerado estudiar algunos virus asociados en cáncer, en particular Epstein-Barr y el virus del papiloma humano. Otra de las metas es avanzar en el conocimiento epidemiológico y clínico, así como los factores de riesgo que están asociados a estas infecciones. No menos importante es caracterizar el impacto de los diversos contextos sociales y ecológicos, los socioecosistemas, que en combinación con la diversidad biológica tanto de los virus como de los vectores y los reservorios, permiten el surgimiento de nuevas enfermedades o la ampliación de las enfermedades que ya están presentes. Además de esto, por supuesto, también un aspecto importante es impulsar estrategias de difusión y divulgación del campo que permitan mejorar en la apropiación social del conocimiento de esta área. Y finalmente, otra de las metas es definir o diseñar estrategias que ayuden a definir políticas públicas en el área. Este proyecto está conformado, participan 72 investigadores de 37 diferentes instituciones nacionales localizadas en 10 estados de la República Mexicana. Es de amplia cobertura, los cuales incluyen diferentes instituciones, como ven ahí, de educación superior, institutos nacionales de salud, hospitales estatales centrales, entidades del gobierno federal, ISSSTE, entre otras, de los cuales podrán reconocer algunas por los logos que están en la pantalla, además con participación de investigadores de 6 instituciones extranjeras. Y lo dejaré ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. También nos acompaña el doctor Alejandro Alagón Cano, profesor investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y él nos presentará el proyecto Venenos y Antivenenos. Pues muy buenos días a todos. Gracias especiales a todos los miembros del presidio y en particular a 4 personas que han sido fundamentales para lograr lo que estamos viendo aquí. Elena me invitó a tratar de desarrollar un PRONAI hace tiempo, ¿no? Y pues aprovechando que en México tenemos mucha experiencia, tanto en cuestión de conocimiento de venenos como en el desarrollo y mejoramiento de antivenenos, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a describir en qué consiste nuestro proyecto, nuestro gran proyecto. Entonces, hay que mencionar que la picadura de alacrán ocupa el lugar 15 en la morbilidad nacional. En muchos municipios es la primera causa de consulta durante varios meses del año. Las serpientes causan algunos miles de casos anualmente, al igual que las arañas viuda negra y violinista. El único recurso efectivo para el tratamiento de los envenenamientos es el uso de antivenenos específicos. Nuestro país tiene más del 10% del total de especies del mundo de alacranes, arañas, serpientes y especies marinas. Sus venenos son fuentes de decenas de miles de moléculas con potencial terapéutico para varias enfermedades, por mencionar algunas: hipertensión, diabetes, neoplasias, enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas e infecciosas. La profundización en el conocimiento de los venenos de la fauna mexicana sirve para mejorar la eficacia y seguridad de los antivenenos y para desarrollar nuevos medicamentos. La diversidad de especies y por tanto molecular es una ventaja que pocos países tienen y que debemos de aprovechar tanto para generar conocimiento básico
como para darle el valor que tiene y aplicarlo en innovaciones útiles a la sociedad. Ya. ¿Cuáles son los objetivos principales de este gran proyecto? Apoyar a los productores de antiveneno, tanto del sector público, Birmex, como del privado, Bioclon e Inosan, en la mejora continua de sus productos, así como para asegurar las dosis de antivenenos que nuestro país requiere. Actualmente existe un desabasto de antivenenos que todavía no se ha podido resolver de manera adecuada, y creo que pues, si no hace muchos años producíamos más antiveneno del necesario, pues no veo por qué no podamos volverlo a hacer actualmente. Continuar el desarrollo de antivenenos recombinantes humanizados para las especies con venenos más simples como las arañas, donde una sola toxina es lo importante en la fisiopatología humana, o medianamente complejos como son los venenos de alacranes, y donde el grupo del doctor Posani y el doctor Becerril han hecho contribuciones ya muy fuertes y está muy adelantada la posibilidad de que esto ocurra. Continuar con el descubrimiento de nuevas moléculas o sus variantes por su importancia en los efectos que causan en humanos y asegurar su neutralización por antivenenos. Aquí, a nivel mundial y nuestros grupos han hecho contribuciones muy interesantes en los últimos 3-4 años. Y continuar con la búsqueda de nuevas moléculas con potencial utilidad terapéutica o diagnóstica. Aquí les podría dar también algunos ejemplos de lo que ha ocurrido en el grupo. Tal vez menciono uno que yo lo veo muy prometedor, que es un alcaloide purificado de un alacrán no peligroso, ¿okay? Que preclínicamente está demostrando una efectividad enorme contra tuberculosis. Y la última diapositiva muestra pues, los diferentes proyectos de nuestro PRONAI. Aquí cabe mencionar que participamos del orden de 20 investigadores distribuidos en 8 dependencias e instituciones diferentes en todo el país. Muchos de ellos, de estos investigadores fuera, son gente que se ha formado en nuestro laboratorio, que han hecho postdocs y que ya están funcionando como investigadores independientes. Y bueno, pues estos son los proyectos. La parte antivenenos, pues es seguir manteniendo el músculo académico en este sentido, pero tenemos una serie de preguntas importantes, por ejemplo, en la participación del sistema linfático en la distribución, absorción de los diferentes componentes de los venenos y lo mismo de antivenenos, por darles un ejemplo. El antiveneno recombinante de antialacrán es un proyecto que se va a reforzar y continuar, ¿okay? Y dentro de esto, como el anticuerpo recombinante el cóctel de anticuerpos recombinantes que están generándose tienen el formato de cadena sencilla. Una de las cosas que falta por hacer es la farmacocinética de esta forma de anticuerpos, y se está planteado ahí también. También Panamá nos pidió ayuda para desarrollar un antiveneno contra alacranes, ¿okay? que es un proyecto que ya está empezándose a desarrollar. El quinto proyecto es un proyecto muy interesante porque va a servir para medir la cantidad la presencia de veneno en pacientes mordidos, de tal manera que se pone el antiveneno, se ve si todavía hay veneno, y va a ser la manera racional de dosificar el de antiveneno en mordedura de serpiente. Obviamente también las ómicas, de transcriptómica, proteómica, antivenómica, neurotoxinas de venenos, que estamos encontrando cosas nuevas y realmente muy interesantes, y conociendo bien las diferentes especies de cascabeles que presentan neurotoxinas y cuáles. Y luego anticoagulantes en salivas y venenos, antimicrobianos e inmunomoduladores, toda la parte de veneno de alacrán, que pues, en México está el investigador con mayor reconocimiento en conocimiento de toxinas de alacrán, el doctor Posani, y luego un proyecto de una investigadora
que quieren, es un proyecto netamente bioinformático para tratar de encontrar el interactoma particular del veneno de Crotalus atrox con el organismo, con unos enfoques muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Finalmente, escuchamos el mensaje del doctor Jorge Carlos Alcocer Varela. No se escucha. Pues, es que estaba en verde, pero no tanto. Gracias. Reitero, ¿qué puedo decir de mensajes? Si hemos oído 5 pinceladas importantes, claras, definidas, pero pienso que el mejor mensaje que se puede tener es que también ustedes muestren sus inquietudes, si hay tiempo, si no tienen más que agradecer estar aquí, pues yo se los agradezco y seguimos con preguntas que ustedes mismos hagan, pues en lo que han escuchado y en lo que no han escuchado, pero que sustenta este esfuerzo, este periplo, uno más que conduce la doctora Álvarez Bulla, dando, y eso sí está muy claro, un camino de inicio muy certero, que es el que está siendo un vacío dentro de la ciencia de siempre, que es que no se conoce, no se llega a sensibilizar a la gente de la importancia de la ciencia, y todos los aquí presentes pienso yo que tenemos esa necesidad y desde luego esa seguridad de que si no saben lo que se está haciendo, pues menos van a tener participación en ello, porque es necesario hacerlo. Por lo tanto, antes de dar mi opinión general, que puede ser destructiva o constructiva, pues podríamos oír si alguno de ustedes quiere, pues sin bandos, destruir o construir estas propuestas. Si está de acuerdo la doctora Álvarez Bulla, si no le cambio su protocolo, pues pues adelante, y si no, pues les doy las muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días todavía. Yo soy la doctora Mayra Pérez y yo quiero construir, no para destruir las propuestas, yo creo que es un excelente momento para agradecer, pero a lo mejor también para pedir una cosita. En toda el área tecnológica que todos los proyectos se están desarrollando, vamos a necesitar el acompañamiento cercanísimo y el compromiso de verdad desde el principio de la COFEPRIS. ¿Sí? Muchos de nuestras estrategias, propuestas, tanto células como desarrollos farmacéuticos, es necesario que la entidad regulatoria camine con nosotros desde el principio. Entonces, creo que es una petición de manera personal, pero creo que hablo por varios de los proyectos. Nos encantaría que la COFEPRIS o que los comités que están dentro de la COFEPRIS para el desarrollo de productos nuevos nos permitieran la entrada desde el inicio de los proyectos, sobre todo los de terapia celular, que ameritan un cambio rapidísimo en la regulación sanitaria. Para todo lo demás, yo creo que nos enfrentamos todos a una gran aventura, un gran compromiso. Tengan ustedes la certeza que todos los científicos que estamos aquí haremos nuestro mejor esfuerzo para que las metas de este programa se alcancen en tiempo y forma. Muchas gracias. ¿Alguien más tendrá alguna apreciación, alguna reflexión, alguna pregunta? Bien, yo lo que puedo ir sumando, desde luego, es otra pregunta. Todo esto cuesta, y sé que está en una fase cada uno de estos proyectos, al menos de los que me he tocado leerlos y escucharlos, pues hay una estimación, obviamente, si no van a estar en el vacío, y yo le preguntaría a la doctora Álvarez Bulla cuál es el común denominador, cuál es el estatus de esto. ¿Está sustentado financieramente a través de CONACYT, de instancias privadas, instancias públicas, desde luego fuera del sector salud? Porque si no, mañana mismo vamos a sumarnos
a la iniciativa que hoy se anunció. Tiene varios días de balbuceo, hoy se anunció un poco más profundo, y ya se anunció, pero no sé si sea oficial, el que los de salud van a darse a conocer los proyectos de integración del sector privado con el gobierno en enero. Quiere decir que vamos a tener todavía un respiro para esta respuesta, y para ver si le sobra dinero a CONACYT, pues pedirlo para otra cosa. Y si no, pues esa sería mi pregunta. Si hay alguna otra. Sí, bueno, es muy importante. Nos centramos en estas presentaciones, en la parte conceptual y en los propósitos, en los principios que han llevado a esta nueva administración, en este nuevo régimen del CONACYT, a plantear una forma distinta de acercar la ciencia a las demandas más prioritarias, más estratégicas del país. Pero esta parte financiera es importantísima, entonces le agradezco mucho al doctor Alcocer que me permita aclarar y redondear mi presentación en este aspecto. Hay quizás tres cuestiones que quisiera contestar. Primero, el CONACYT lo que ha hecho es consolidar recursos que en otras administraciones se derivaban de manera poco articulada y racional para diversas propuestas, y que inclusive se gastaban en el gasto, en el ejercicio corriente del CONACYT, para justamente poder comprometernos en financiar de manera suficiente estas iniciativas. Estos PRONACES nacen con un compromiso de largo plazo, porque esa es otra cuestión importante. La ciencia no puede pensarse en el corto plazo, y de hecho el quehacer público creemos debe tener también esta visión científica, así lo ha manifestado el presidente de la República, y entonces tenemos el compromiso de que año con año se irán consolidando estos recursos para poder sustentar el avance de largo plazo, de mediano plazo, que es este sexenio, y dejar sentadas las bases para que puedan seguir a futuro estos proyectos. Todos estos proyectos que ustedes han escuchado, las convocatorias que saldrán y que irán conformando los otros proyectos nacionales de investigación e incidencia, tienen ya asegurado un presupuesto por parte de CONACYT, y se irán renovando estos presupuestos a metas cumplidas año con año hasta finalizar este sexenio. Sin duda alguna, hemos empezado ya a dialogar con algunas entidades privadas, y ese es el segundo punto de mi respuesta, y tiene que ver con ir llamando a sectores privados mediante diferentes mecanismos que está articulando la doctora Aide Orozco, encargada de Desarrollo Tecnológico e Innovación, a la iniciativa privada para comprometerse de la mano con el sector público a financiar la ciencia. En México, menos del 20% de los recursos que se han dedicado históricamente a la ciencia, y sobre todo en el último sexenio, han provenido de la iniciativa privada. Este es un porcentaje bajísimo. Lo importante, y este es nuestro compromiso, porque además también así se ha mandatado, es que las agendas tienen que ser articuladas, estas agendas de Estado, con claridad desde el Estado, pero es muy importante, y ya lo hemos comenzado a hacer mediante diferentes mecanismos, como decía yo, invitar al sector privado, a las iniciativas particulares productivas, que se sumen a este esfuerzo nacional en favor de estas prioridades nacionales estratégicas en temas de salud, que no podrán, eso estamos convencidas y convencidos, como decía el doctor Alcocer, atendidas de manera solvente, epistemológicamente real, y además con una visión prospectiva de futuro y por lo tanto sustentable, si no se fincan en principios y en avances científicos que van caminando todo el tiempo. Y el tercer punto es que hasta ahora el financiamiento de CONACYT se hacía mediante 65 fideicomisos, 35 con los estados y con 3 municipios, y 15 con diferentes sectores de la administración pública, los llamados fondos FOMIX y sectoriales respectivamente, y además de algunos fondos institucionales. Estamos consolidando toda esta dispersión
de manejo de fideicomisos en 2 fideicomisos y estaremos en los próximos días, semanas, entablando acuerdos con las diferentes entidades del gobierno federal para poder delinear una nueva estrategia de articulación. Hemos empezado por la articulación científica, conceptual y de principios, como es este caso, pero más que tener un fondo o un par de fondos sectoriales para cada sector, por ejemplo, existe todavía el FOSIS, pero implica una ineficiencia administrativa. De hecho, este año ha habido una dificultad en el cambio de poderes, etcétera, etcétera, porque se establezca o sesione el Comité Técnico de Administración, mientras que en los PRONACES, de manera muy articulada con el sector salud, hemos ya logrado en colaboración sustantiva con las y los investigadores articular todas estas propuestas. Entonces, lo que estamos planteando es que el CONACYT establezca este tipo de articulación sustantiva que necesariamente es inter y multisectorial, no se da uno a uno, porque como vieron por la presentación de la doctora Juanita Ochoa, muchos de los problemas de salud tienen que ver con bienestar, tienen que ver con economía, tienen que ver con ambiente de manera muy, muy importante, tienen que ver con SADER, etc. Entonces, lo que estamos planteando, y esto lo articularemos en encuentros con los secretarias de Estado para llegar a una forma general, y creemos que estos PRONACES son una avanzada de cómo cambiar esta forma de cofinanciar y de concurrencias desde el CONACYT y desde las secretarías de Estado. Entonces, sin afán de regresarle la pregunta al señor secretario, por ahora todos estos PRONACES están financiados por parte de proyectos de CONACYT, ¿no? A nosotros, bueno, a mí en particular me gusta mucho avanzar y aterrizar. Ahora viene también cómo articular estos acuerdos que ya hemos ido platicando, pero que habrá que cambiar de estos fondos sectoriales que han probado ya pues hasta dónde podían llegar, y en esta nueva administración en donde el presidente de la República nos llama a trabajar de una manera mucho más articulada y hacer más con menos, se abre esta nueva forma de trabajar que habrá que ver cómo se cristaliza en concurrencias, no solamente por parte del sector privado productivo, sino también por parte de las diferentes secretarías para que estos proyectos lleguen pues a tener los máximos resultados esperados. Tal vez se me olvide, por eso mejor respondo lo de COFEPRIS, porque luego van a decir que no quise entrarle al torito. Pues es un torito el COFEPRIS, es una instancia que se encontró enlodada, y para hacer una regulación que vigile nuestra salud, que es la esencia de esta instancia, pues tenemos que tenerla limpia. Y esta necesidad tiene muchos ejemplos en los últimos meses. Sí hay lentitud en ello, pero hay ya las bases, van a decir ustedes al fin, hay que probar las bases ya de un cambio, de una regulación más sencilla, se ha podido quitarle, como yo señalé hace años, parecía una alcachofa. Ya estamos en el centro, se le fueron quitando hojas ya muy podridas, pero que simbólicamente eran más de 86 acciones diferentes que incluían, con perdón de la vanidad, cosméticos. Y esta regulación de los cosméticos y de las acciones, de muchos ejemplos, quitaban tiempo y siguen quitando tiempo, pero esto desde luego ha requerido también de romper inercias que no solo son para el COFEPRIS, pobre COFEPRIS, le echamos la culpa de todo, pero son en todos nuestros niveles, en todas nuestras instancias de gobierno, de todo el gobierno. Entonces ahí hay inercias, hay dificultad para el cambio, hay situaciones que todavía se ligan a lo que queremos cambiar en una forma muy clara, respetando derechos desde luego, y planteando diferencias de lo que es un cambio sexenal a una transformación. Pero sí estamos conscientes de que ese es un talón de Aquiles para la ciencia directamente. Pero hay nuevas cosas, hay hasta las moléculas nuevas que están ahí, tienen un cambio, una necesidad.
no solo de presentación, de desarrollo de eso, sino de hacerlo concreto para el bien del paciente. Bueno, eso es, termino con ello. Y ahora sí ya estoy animado a decirles qué pienso de la reunión. Pues para empezar, agarro en 4, bueno, primero eran 13. Cuando yo vi que en 6 proyectos, 7 convocatorias, luego siempre me he fijado mucho que no es gran trascendencia en los números primos. Yo dije, esto no va a estar bien. Pero he ido caminando en eso porque hay primos y primas que son muy buenos. Pero estos proyectos que oí pues sustentan la esencia variada, por cierto, pero 3 de ellos dicen de incidencia. Yo no encontré, puesto que hay, nada más fue en un enunciado, la incidencia, cómo se va a hacer, cómo se va a darle seguimiento, qué tiempo para ello, como requiere una buena búsqueda de la incidencia de una enfermedad o de un evento. Lo que yo pienso es que esto es desde luego progresivo, pero sí hay que tener, y me da oportunidad de darle valor a la epidemiología. La epidemiología como sustento, la base de la investigación, no puede hacerse a un lado por aquellos que consideramos o que consideran que la ciencia básica es la importante. Entonces ahí esto, qué bueno, porque sí hay evidencias de ello, esa es mi opinión. Adelante, considero yo que todavía tenemos mucho camino. Hablamos de centenas de investigadores, es escalofriante para este país quedarnos en centenas. Todavía no hablamos, bueno, los números del SNI hablan de miles, ¿no? Pero así que sean activos, ni siquiera en los comités de evaluación hay miles. Con trabajo se juntan para los comités, para algunas acciones. ¿Por qué? Porque es una población pequeña. Esto y otra serie de acciones como hoy que es un buen inicio de comunicación novedoso, inédito, no había en otros sexenios, que me ha tocado vivir varios de ellos en el periplo de la ciencia, pues no se anunciaba nada más que cosas muy de escritorio, y esto tiene sustento en lo que se ha encontrado en la práctica, atendiendo problemas y desde luego encontrando coincidencias. El ejemplo de la diabetes, a pesar de que fue un enunciado desde un punto de vista muy centrado en el conocimiento, la difusión en las escuelas, está así. Si uno ve los programas para manejar la diabetes, son 25 diferentes, pero el objetivo es bajarles tan solo el azúcar a los pacientes. Pues no, estamos mal. Pero qué bueno que hay estas posibilidades de ciencia, salud, y desde luego hoy con 30 agentes que están trabajando en esto, cuando menos en su presentación ahora directa de estos programas, pues es algo que no parece ser nada despreciable, sino importante. Escuché desde luego la vida saludable de lo que nos presentó la doctora Juana Ochoa, que es precisamente buscar una vida saludable y desde luego enfocado a la niñez, lo mismo que en la leucemia y el cáncer infantil, donde entra otra de las características centrales. Arrancar de la comunidad, arrancar de la familia, arrancar de lo que sucede en ese entorno central para cualquier complejidad. Y esto con una orientación interdisciplinaria que la ubico también, la subrayé en todo esto, numerosos, no solo en números, sino en calidad. Y pues esto es lo que nos da riqueza, aunque apunto que, por ejemplo, analizando la medicina, la investigación biomédica en México, pues el seguro social solo en algunos momentos entra. Yo sé que son difíciles para los que no somos del seguro social hacerlos, atraerlos, pero ya hay camino. Qué bueno que esto se haga, porque lo que se genera en el seguro social en información, se puede, como dicen los norteamericanos, hacer un doble check para estar seguro de sus datos, pero es una serie de datos tremendos y hay que empatarlos con mucho de lo que tenemos y con las acciones. Y eso también lo quiero destacar. Desde luego, no hay más que seguirlo en la biotecnología e innovación, que sería uno de los atractivos que yo pondría en el teatro de la vida. Es decir, hoy se habla de biotecnología e innovación. No quiero hablar de la plataforma de anticuerpos humanizados porque es una necesidad,
Si acaso diría yo, espero que en 1 año o 2 años máximo tengamos resultado de eso, porque eso es sustento del orgullo del mexicano. Si no podemos hacer este trabajo de una plataforma con esa humanización de los anticuerpos que tiene décadas, ya más de, yo creo que 2 décadas de que se está haciendo, hay que tenerlo como sustento de lo que estamos gastando en exceso por tener que importar todo ello. Y es un ejemplo del poder resolutivo de la ciencia, que tenemos que tomarlo como un baluarte, como una acción de que no la tenemos. Lo que pasa es que por muchas razones no la hemos podido explotar. De la virología, nuevamente es un ejemplo de los problemas actuales. Esto, desde luego, nos lleva como motor de la ciencia, de lo que ya dije, a la epidemiología en todo nuestro territorio, no solo donde no hay estos ataques de los arácnidos y de otros agresores a todo, no solo a nuestra piel y a nuestros sistemas, sino hasta muchos aspectos. Venenos y antivenenos, pues la incidencia nuevamente ahí me llama la atención porque no la tenemos, es un objetivo seguro, y el interactoma pues ya ni por qué hablar. Yo pienso que estos esfuerzos finalmente público-privados que siempre están y que reitero, el 80% del capital que circula en el país viene de fuentes privadas, no se pueden hacer a un lado, sino al contrario, utilizar, pero en un acuerdo centrado en la razón, en la credibilidad, desde luego, y en la ética del ser humano. Y adelante, no estoy quitándole el valor, la importancia reguladora y de gerencia que debe tener el servicio público, pero sí tenemos que integrarlo de una forma diferente a como se ha hecho hasta ahora con el sector privado. Ese es mi relato, pero por allá había alguna pregunta más, o ya se fue. ¿Ya ven? Por abusar del micrófono. Sí, ya se fue, ¿verdad? Alguien levantó ahí en la esquina la mano, pero bueno. Pues, doctora. Bueno, si no hubiera algún otro comentario de parte del Presidium, de esta manera damos por concluida esta presentación, no sin antes mencionarles que el CONACYT difundirá información de este y otros programas nacionales estratégicos en los próximos días y de los avances que haya con estos. A los medios que nos acompañan, si alguien tiene alguna pregunta referente a los PRONACES, se puede acercar y la doctora María Elena Álvarez atenderá sus preguntas. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día. Gracias a todos.